Ubiquémonos en Haití, año 2010. Ocurre un sismo de magnitud 7.0. Hay 316.000 muertos. Ahora vamos a Colombia, año 2015. Ocurre un sismo de 6.6. No hay ni un muerto. ¿Cuál fue la diferencia? ¿Se han preguntado eso? Para responderles esa pregunta, voy a hablarles un poco acerca de la NSR10, la norma sismorresistente que aplica aquí en Colombia, y cómo nos da las instrucciones para diseñar edificios seguros para las personas. Para comenzar, tenemos que saber quiénes diseñan los edificios, los ingenieros. Nosotros diseñamos edificios que sean seguros para la gente y nos basamos en la norma sismorresistente colombiana, la NSR10. Colombia se divide en 3 zonas de amenaza sísmica: alta, intermedia y baja. Por ejemplo, Bogotá y Medellín están en zona de amenaza sísmica intermedia, y eso es lo que nos vamos a centrar hoy, en el diseño de vigas para la zona de amenaza sísmica intermedia. ¿Y en qué se diferencian estas 3 zonas de amenaza sísmica? ¿Por qué nos guiamos de ahí y en qué se diferencia un diseño, por ejemplo, en el Chocó o en el Valle del Cauca, un diseño aquí en Bogotá o un diseño en el Amazonas? El Amazonas es una zona de amenaza sísmica baja, Bogotá es una zona de amenaza sísmica intermedia, Valle del Cauca sería ya una zona de amenaza sísmica alta. Para el diseño nos guiamos del concepto de la ductilidad. ¿Qué significa esto? Cuando un material tiene la capacidad de deformarse ante los esfuerzos sin romperse, es un material dúctil. Por ejemplo, el vidrio no es un material dúctil. Tú le aplicas un esfuerzo pequeño al vidrio y se rompe, se fractura. En cambio, podríamos pensar en un barrilete. Lo estiras, lo deformas, pero no se separa. ¿Cómo se relaciona la zona de amenaza sísmica donde te encuentras con el concepto de la ductilidad? Aquí es donde entra en juego la tabla A3 de la NSR10. Esta tabla nos muestra cómo se debe diseñar para cada zona. En la zona de amenaza sísmica alta se debe aplicar un diseño DES, que implica una capacidad de disipación de energía especial. En la zona de amenaza sísmica intermedia se debe aplicar un diseño DMO, que es una capacidad de disipación de energía moderada. Y en las zonas de amenaza sísmica baja se aplica una capacidad de disipación de energía baja. En este video nos vamos a centrar en la zona de amenaza sísmica intermedia, que casualmente es la que incluye las ciudades de Bogotá y Medellín, donde más vive gente en este país. A lo largo de este video vamos a poder evaluar al final, con unos tips sencillos, si tu estructura en la que te encuentras cumple con los requisitos mínimos de diseño. Tenemos que tener en cuenta que el contenido de este video solo va a aplicar para sistemas constructivos aporticados. ¿Qué es un sistema constructivo aporticado? Un sistema que se compone de columnas y vigas. Comencemos con las vigas. ¿Cómo se diseña una viga que sea segura en la ciudad de Bogotá o en la ciudad de Medellín? Sencillo, te vas al C2134, vigas con capacidad moderada de disipación de energía, DMO. Mencionemos el primer requisito que nos pone la norma C2134. Este primer requisito habla de que mínimo la sección de la viga, el ancho de la viga debe ser de 20 centímetros, no puede ser de menos de eso. Más sí se puede, pero ¿cómo mido más o menos 20 centímetros? La distancia que hay entre tu pulgar y el dedo meñique son más o menos 20 centímetros en la posición hacia abierta la mano. El segundo requisito que nos menciona la norma habla de la excentricidad. ¿Qué es eso? Lo descentrado que está la viga respecto a la columna. La excentricidad no puede ser mayor del 25%. Para explicar este concepto, vamos a imaginarnos que tenemos una columna de sección de 40 centímetros por 40 centímetros. Encima de esta columna va a ir la viga. La norma nos limita cuánto se puede desplazar el centroide de la viga respecto al centroide de la columna. Por ejemplo, en este caso, que sería 40 centímetros, el 25% serían 10 centímetros. Esto quiere decir que el centroide de la viga no puede correrse más allá de 10 centímetros respecto al centroide de la columna. ¿Qué significa esto en palabras más sencillas de entender? Significa que la columna, que es lo que soporta nuestra viga, el centro de la columna debe estar alineado con el centro de la viga. Es sencillamente eso, que estén alineados. Ahora hablaremos del tercer requisito que nos menciona la norma para el armado de las vigas. Este nos habla de la cantidad mínima de refuerzo de acero que debe tener la viga. La cantidad mínima de acero que debe tener la viga se nos da por la siguiente ecuación. La cuantía inferior se obtiene con la ecuación C10.3. La cuantía tampoco debe exceder los 0.025 y debe haber al menos 2 barras continuas con diámetro igual o superior a número 4 o 12 milímetros tanto arriba como abajo. El cuarto requisito que me parece muy importante y que nos da la norma es que no se permiten empalmes por traslapo en los nudos. ¿Qué quiere decir esto? Un empalme es la unión de 2 barras de acero. Un traslapo sería ponerlas una sobre la otra. Hagamos de cuenta que este es el acero. Traslaparlas sería ponerlas así y de pronto unirlas con un alambre. Esto no se puede hacer en los nudos. ¿Qué es un nudo? Es la unión entre la columna y la viga. Entonces, entre la unión entre la columna y la viga no se puede hacer un empalme por traslapo. Tiene que ser una sección continua
continua de acero. Ya habiendo mencionado estos 4 requisitos, podemos dar por cerrado el tema de las vigas. Si bien hay más requisitos mencionados en la norma C213, hemos abarcado los más importantes. Ahora, Diego va a seguir con el tema de las columnas, que también es un tema muy importante, ya que las vigas van sobre las columnas. Para diseñar columnas, Diego nos va a explicar cómo. Para finalizar la construcción de un pórtico es necesario incluir las columnas que sostienen las vigas y complementan como tal la estructura. Sin embargo, para que ese pórtico cumpla con los estándares de disipación de energía moderada o DMO, se requiere cumplir con 4 rasgos esenciales y diversas características específicas, las cuales veremos a profundidad y teniendo en cuenta los aspectos más esenciales para que cumpla con nuestros estándares requeridos. El primer rasgo importante a tener en cuenta en el diseño de una columna es el diseño de la sección transversal, ya que es la característica principal de cualquier elemento estructural, del cual se derivan otras características. La primera característica a tener en cuenta es la medida que debe haber en una línea recta que pasa a través del centroide geométrico de la sección. No debe ser menor a 250 milímetros o 25 centímetros, ya que de ser menor, esta longitud puede que no resista lo suficiente, ya que no va a tener el suficiente músculo, como por decirlo de alguna forma, para soportar la carga. O desde cuándo es que Peter Languila puede levantar pesas con esos bracitos chiquiticos, es imposible. Y para quien no conozca a Peter Languila, a continuación les dejo una imagen de él. La siguiente característica es la cantidad de refuerzo longitudinal de acero que debe estar dentro de los límites específicos dados por el código, los cuales están típicamente entre el 1 y el 4% del área bruta de la sección transversal de la viga. Es decir, del 100% de un brazo del fisicoculturista, por lo menos el hueso ocupa entre el 1 y 4% del área total del brazo. Esto se debe a que en un exceso de refuerzo puede aumentar la rigidez de la columna, reduciendo la capacidad de deformación antes del colapso, lo cual no permite una disipación de la energía, que es lo que queremos buscar. Por otro lado, una cantidad insuficiente del refuerzo puede comprometer la resistencia y la capacidad de disipación de energía de la columna. Ahora bien, el detallado de conexiones en nuestras columnas DMO o de disipación moderada de energía es muy importante, porque habrá ocasiones en que la varilla no es lo suficientemente larga para nuestras columnas, ya sea porque tenemos una columna muy larga y es imposible fabricar varillas de longitudes exageradamente largas, porque ¿cómo vamos a hacer para transportar una varilla de 50 metros de largo para una columna de tal tamaño? Es prácticamente imposible, ni porque tuviéramos un helicóptero para poder transportarlo, y ni siquiera. Es por esto que ante problemas buscamos soluciones, y esto es buscar la manera de unir varillas más pequeñas, por lo que para eso recurrimos a empalmes o uniones entre varillas de diferentes tipos, colores y sabores, como lo son los empalmes mecánicos, usando una rosca o una unión que sujeta las dos varillas, o usando soldadura, que es cuando se derrite material entre dos varillas. Es básicamente usar colbón, pero fusionando el material de las dos varillas con un material adicional. Entonces, los requerimientos más importantes son, primero que todo, para los tipos de empalmes mecánico o por soldadura, se debe considerar refuerzos adicionales en las zonas de conexión para evitar fallos prematuros en estas zonas de conexión. Por esto se recomienda que al menos la resistencia de fluencia en la unión sea de un 25% adicional a la resistencia usada en la varilla o en las conexiones entre las varillas. Ahora también hay otro tipo de empalmes que se llaman por traslapo, y estos solo se permiten únicamente en la mitad central de la longitud del elemento o de la columna, para que en caso de que falle no genere una falla en las uniones viga columna. Básicamente es una falla que no queremos que se produzca al mismo tiempo en dos elementos estructurales. También se debe tener en cuenta que las uniones deben de diseñarse como empalmes en tracción o en tensión, que es lo mismo. Los refuerzos transversales en las columnas DMO también deben de presentar sus propias características o requisitos. El refuerzo transversal debe disponerse mediante estribos cerrados de confinamiento con un diámetro mínimo número
0,3, es decir, de 3/8 de pulgada, y que puede presentar o no ganchos suplementarios, lo cual es una opción. En ambos extremos del elemento debe proporcionarse estribos cerrados de confinamiento, un espaciamiento y una longitud determinada. El espaciamiento debe determinarse dependiendo de los siguientes 4 numerales y debe tomarse el menor. El primero es que sea 8 veces el diámetro de la barra longitudinal confinada de menor diámetro. El segundo numeral es que sea 16 veces el diámetro de la barra del estribo cerrado de confinamiento. Tercero, el tercio menor de la dimensión de la sección transversal de la columna correspondería a la separación, o que sea 150 milímetros, es decir, 15 centímetros de separación. Para la longitud no debe ser menor que el mayor entre los siguientes 3 numerales: una sexta parte de la luz libre de la columna, la mayor dimensión de la sección transversal de la columna, o 500 milímetros, que correspondería a 50 centímetros. A continuación vamos a hacer explicación de cómo es que se hace el predimensionamiento de una viga con capacidad moderada de disipación de energía. Pero antes hay que hacer una aclaración, y es que estamos haciendo como tal el diseño o la estimación de cómo es el comportamiento y diseño de un pórtico con capacidad moderada de energía. Entonces hay que analizar como tal cómo es que funciona un pórtico, donde las uniones son los elementos más importantes y donde pues es el punto más crítico, donde en caso tal de que llegue a fallar alguna de las uniones vigas columnas, se llega a hacer falla total de la estructura, lo cual no queremos que suceda. Es por esto que se hace un reforzamiento de lo que viene siendo las uniones o las zonas más cercanas a las uniones vigas columnas, por medio del uso de mayor presencia de estribos o refuerzos con estribos de refuerzo transversal, con la intención de que soporte mejor los momentos producidos en las conexiones, que es el punto crítico, el punto de mayor importancia en la estructura. Es por esto que se hacen mayores refuerzos, como se ve acá con los refuerzos que vienen siendo en color verde y corresponden a los estribos más cercanos a las uniones, tanto en la viga como en la columna. Y también se va a continuar haciendo el uso de estribos a lo largo de la columna en la zona donde no hay mayor refuerzo. Entonces la zona donde se presenta una mayor cantidad de estribos corresponde a la longitud de confinamiento, que corresponde al espacio donde justamente se va a presentar mayor cantidad de estribos. También se va a tener en cuenta que esos estribos tienen que estar separados a una longitud o una separación específica que corresponde a la separación de estribos en la zona de confinamiento. Y por último, también se va a tener en cuenta que fuera de la zona de confinamiento se va a tener esta zona, que es la que es fuera de la zona de confinamiento, donde los estribos van a estar separados a una longitud especial, que va a ser la separación de los estribos fuera de la zona de confinamiento, que vamos a ver a continuación. Entonces ya al momento de pues hacer el diseño como tal de nuestra estructura, pues siempre se va a tener en cuenta varios aspectos importantes. El primero y el más importante es que para el diseño de vigas y columnas de M2 se van a tener en cuenta los diámetros más pequeños de los refuerzos longitudinales y transversales que se presentan como tal en la viga, en el cual vamos a tomar nada más únicamente los valores más pequeños, que va a ser las varillas de diámetro mínimo longitudinal con una varilla número 4, y para el refuerzo transversal una varilla número 3. Se encuentra la altura efectiva, como se muestra acá en la estrella verde, tomando la altura de la viga y restándole el diámetro de los estribos y la mitad de lo que viene siendo el diámetro del refuerzo longitudinal. Ya con esto podemos hacer la estimación de lo que viene siendo la longitud de confinamiento, que viene siendo el valor L sub 0, que corresponde únicamente a encontrar el valor que surge a partir de la fórmula de 2 veces la altura de la viga. Luego, para encontrar la separación de la zona de confinamiento o el espaciamiento, la separación entre estribos en la zona de confinamiento, se procede a hacer el cálculo de estas 4 estimaciones, donde el valor más pequeño es el que se toma como la separación en la zona de confinamiento. Ya con eso solamente nos faltaría calcular la separación fuera de la zona de confinamiento, que corresponde a la mitad de la altura efectiva, que vendría siendo la separación fuera de la zona de confinamiento. Ya con eso se puede hacer lo que viene siendo el predimensionamiento de lo que viene siendo una viga con disipación moderada de energía, y estimar si luego la estructura logra soportar como tal las cargas y las estimaciones estructurales que se deben corresponder para esta estructura. Ya casi que por último, tenemos en cuenta que las columnas son otro elemento importante que hacen parte del pórtico, donde vamos a tener en
cuenta unos aspectos adicionales al momento de realizar la preestimación del diseño para la columna, donde pues se va a tener en cuenta que la base de la columna o la dimensión mínima de la columna va a ser de 0.25 metros y el cálculo para las separaciones de la zona de confinamiento y la longitud de confinamiento se le van a tener en cuenta unas ecuaciones diferentes, donde se van a tener otras parametrizaciones que son únicas para las columnas. También se tiene en cuenta que la cuantía del refuerzo longitudinal del acero debe estar entre un rango entre el 1 y el 4%. Ya para concluir, esta vendría siendo una vista de cómo vendría quedando las uniones vigas-columnas en pórticos, donde básicamente se observa que justamente en la zona de las columnas, en las zonas más cercanas a las uniones, si no es que es en las uniones, se presenta una mayor cantidad de estribos justamente en la longitud del confinamiento, al igual que en la sección de las vigas donde se presenta un eleo y en esa zona se va a presentar una cantidad de estribos mayor a lo usual. También se tiene en cuenta que pues a lo largo del desarrollo de la estructura pues se van a seguir presentando como tal estribos, pero en una separación mucho más pequeña. Ya habría que hacer un análisis de cómo es que actúa con los requerimientos de la estructura.